Hoy te quiero hablar de un área de la corteza del cerebro que está relacionada con algunas emociones de alto rendimiento, no sé, los neurocientíficos, más en concreto Andrew Huberman, que es una persona que está bastante activa en las redes sociales últimamente. Le interesa mucho la parte contrastar eso, sí, esos datos científicos con las rutinas diarias y con el predicar con el ejemplo a nivel nutricional y también a nivel físico, ¿no? Entonces él nos dice que hay un área del cerebro que es muy interesante, ¿no? Que es la red, porque no se le puede decir un órgano, ¿no? Es una red de neuronas que generan un área del cerebro, ¿sí? Que se llama el área cingulada de la corteza anterior, que le están ya denominando los neurocientíficos el área de la tenacidad, ¿no? Porque es un área que se activa cuando nos esforzamos para hacer algo que no nos apetece hacer y que es muy difícil para nosotros de hacer. Pero muchas veces la gente que tiene resiliencia, determinación, tenacidad, coraje y valentía, lo que yo llamo las habilidades duras, ¿no? Que estarían las habilidades blandas. Yo soy consultor de empresas y doy cursos de comunicación donde explico las soft skills, ¿no? Las habilidades blandas como la empatía, la escucha, la amabilidad, la inteligencia emocional, la asertividad, etcétera. Pero luego está en el dominio propio, en el desarrollo propio, porque si tú quieres influir en los demás, no te viene nada mal tener autocontrol, autoconciencia, entender la diferencia de mapas, etcétera, ¿no? Pero todo empieza en uno mismo, ¿no? O sea, si tú te conquistas a ti mismo, conoces también a los demás, conoces a lo mejor que esas personas no tienen competencias para eso, en lugar de juzgarles, enfadarte con ellos, dices, como decía Jesucristo, ¿no? Es que eh, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Un poco en esa línea, ¿no? Entonces, tenemos que empezar por la conquista propia, ¿no? Y por lo visto, al tener estos datos científicos, esto nos permite saber cómo entrenar eso, que a su vez va a influir en la consecución de objetivos a medio y a largo plazo, que a su vez va a influir en que vamos a poder conseguir objetivos grandes con disciplinas difíciles y vamos a tener el músculo entrenado, pero es un músculo que luego a la hora de tomar decisiones complejas y a la hora de pasar a la acción, a la hora de mantenerse en la acción y no abandonar aun a pesar de las dificultades, fíjate que en un Rafa Nadal o en un Mohamed Ali, esa habilidad es la que va a determinar que se lleve el campeonato o que no se lo lleve, porque en el quinto set o en el octavo round van al límite, ¿no? Y el que aguanta un poco más es el que se lo lleva. ¿Pero por qué aguanta más? Porque se ha entrenado más en aguantar más. Y no es algo difícil que la segunda o la tercera vez que lo haces se vuelve fácil, no, es algo que siempre es difícil. Por eso yo doy cursos de aprender a hablar en público, ¿no? Porque yo soy una persona de origen tímido y que me costaba mucho hablar en público, pero no por eso entendí que como psicólogo, trabajador social y como investigador y como científico del comportamiento humano, tenía que publicar artículos, tenía que también saber, o sea, escribir para saber qué sabía, escribir para sacar lo que sabía de mi cerebro, para meter cosas nuevas y tenerlo ubicado en un papel. Eh, Luego me hice profesor, algo que yo, bueno, yo era terapeuta, era coach, pero me hice profesor porque en PNL pues enseñamos la formación completa de PNL. En el caso de yo cogí ese rol, ¿no? De profesor, me di cuenta que era muy mal profesor, muy mal explicador, muy mal orador, muy mal diccionador. eh, entonces tuve que aprender eso, tuve que aprender a escribir porque no sabía, tuve que aprender a hablar en público, pero es una habilidad tan compleja que requiere tanto conocimiento
De hecho, el Practitioner de PNL, que son 7 8 modelos de conducta y de gestión emocional y de gestión del pensamiento y de influencia y de comunicación para persuadir y siempre ganar, ganar y eso, pero al final te das cuenta y que la gente no te atienda o te atienda, que la gente aprenda o no aprenda, que la gente se rebote o no se rebote, que resuelva conflictos, todo eso lo tiene que hacer un profesor, ¿no? Pero luego empiezas a dar conferencias en escenarios. Yo me di cuenta que era muy tímido, tuve que trabajar mucho eso y me doy cuenta que sigo teniendo, ahora para hablar a cámara he tardado como 2 años. De hecho, he estado modelando a un humorista famoso, a Julia Secas, que tiene un talentazo para hablar en público, habla más fluido y demás, porque me quedaba como muy serio y muy bloqueado, ¿no? Entonces, poco a poco voy obteniendo la fluidez. Como sé que tengo buenas ideas para compartir, pues me conviene practicar las habilidades. Pero me doy cuenta que trabajo ese área del cerebro, sí, el área anterior, em, el, el área, el nódulo como es el centro cingulado del área anterior, que es aquí justo en el centro, en la parte anterior es la parte de delante. Claro, posterior es atrás, de la corteza prefrontal, es decir, estaría la parte más primitiva y luego está la parte emocional y luego está la corteza. Y la corteza, por ahí por donde está la amígdala, la parte emocional, donde está la inteligencia ejecutiva, se ve que es la parte más potente porque al final cuando estás en ese quinto set o en ese octavo asalto o que no puedes más, estás a punto de abandonar la toalla, ¿quién? Elon Musk, Jeff Bezos, eh, todos los grandes se han hecho grandes porque no han tirado la toalla. Entonces es como que es la habilidad de las habilidades, es una metahabilidad que te permite seguir aunque duela. Es un poco lo que decía el tío de Rafa Nadal, Miquel Nadal, que también fue futbolista del Barça, lo que él decía aguantar, ¿no? O lo que su tío decía sacrificio y trabajo, ¿no? Claro, no puedes más, pero sigues. Y eso es lo que marca la diferencia y al final te permite conseguir cosas grandes. Bueno, no me quiero extender mucho porque, como sabéis, estos vídeos yo los edito en TikTok y luego los paso a mi canal de YouTube, pero solo puedo editar 10 minutos, así que voy a cortar, pero el área del córtex anterior prefrontal cingulado, algo así, tiene un nombre muy complicado, pero es el órgano de la tenacidad, de la valentía y del coraje, de las habilidades fuertes, del carácter. Amigo mío, si te ha gustado, dale like, comparte y nos vemos on the top.